Televisora del Sur. El siguiente es un programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje tipo A, salud A, sexo no aplica, violencia B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. El siguiente espacio es un programa de producción independiente. Televisora del Sur no se hace solidaria ni responsable con los conceptos emitidos en dicho programa de opinión, los cuales son de la exclusiva responsabilidad de las personas que los expresan. Bienvenidas y bienvenidos aquí en una nueva edición de su programa Temas. Hoy vamos a hablar con Omar Solórzano, a pasearnos un poco por los resultados de las elecciones regionales, que ya todos bien conocen, pero primero vamos a pasearnos por las noticias, cómo ha sido visto todo el panorama mundial noticioso, o más bien cómo ha sido visto el panorama eleccionario en Venezuela, de acuerdo a los noticieros, a los diferentes noticieros. Aquí particularmente tengo a la gente de Aporrea para presentarles un poco. Nos hablan acerca de los consejos legislativos. De 23 hay 22 rojos y de entre ellos hay 7 rojos rojitos, así lo plantea Aporrea en la web. Reflexión pública para avanzar un proceso constituyente, dice Francisco Arias Cárdenas. Le pido a los trabajadores de la gobernación calma, yo busco unidad. Por otro lado, hablan, el gran perdedor del 16 de diciembre fue Capriles, esto lo dice Ivana Cardinale. Siguen las noticias de Aporrea, donde Mauro de Katia, el programa ese de un video, hay que redimensionar el momento histórico que estamos viviendo. Mauro de Katia es un señor que tiene un programa en Katia TV, un señor de la comunidad. Pablo Pérez acepta resultados del Zulia. El Instituto Nacional de Puertos indemnizó a herederos del ex trabajador de puerto de Guamache. Fondo de Responsabilidad Social de Conatel financia 4 nuevos proyectos audiovisuales. Unidos en oración por el presidente Chávez, el cintillo central que pasa por el noticiero. Menos mal que la MUD no es jurado. Desde la sede de Miss Universo, la aspirante venezolana Irene Esser reza por el presidente Chávez. ¿Qué te parece? José Vicente Rangel, es necesario aprender lecciones ante resultados del 16 de diciembre. El gobierno sirio denunció que terroristas podrían recibir armas químicas. ¿Qué esconde Alemania bajo la alfombra de sus cajas de ahorro? México denunciado Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional de La Haya por 100.000 muertos. Destapan de nuevo la fábrica que produce para Apple. Destapan de nuevo las vergüenzas de la fábrica que produce para Apple. Obama cede ante los republicanos en torno a la crisis fiscal en Estados Unidos. El llover sobre mojado de Ramos Ayub cuando dice que el gobierno avanzó y la oposición retrocedió. Rodolfo Sanz dice que la oposición sufrió su mayor descalabro como fuerza política. Sufre derrame cerebral el presidente de Irak. En la censura cae la censura. Calle 13 se presenta triunfalmente en Puerto Rico. Sudáfrica, presidente Jacob Zuma, reelegido al frente de CNA. Diálogos de paz se han abierto en sesiones del Foro Agrario Territorial en Colombia. Acompañantes internacionales ratificaron las elecciones venezolanas como expeditas y transparentes. Abierta convocatoria para concurso de obras audiovisuales de autores inéditos.
Ministro Calzadilla, se han consolidado los valores de justicia e igualdad de Bolívar. Renunció el fiscal general de Egipto, esto lo trae la prensa aporrea.org y nos sigue diciendo, Winston Vallenilla celebra el triunfo revolucionario en estas elecciones regionales y desea una pronta recuperación del presidente Chávez. Cazador Casado, Irán vuelve a capturar drones de Estados Unidos. Esta última noticia que les voy a decir para darle la bienvenida al invitado. Un programa pronto, te invito a que lo veas. Vamos a tener, no sé si mañana o el jueves, eso dependerá de una entrevista que vamos a tener con Laura Piedra y Lina Carrasco y Liliana Mock. Dependerá de cuál de estos 2 días ellas tengan a bien aceptar la invitación. En uno de esos 2 días nosotros vamos a tratar aquí el tema de los 3 días de oscuridad. ¿Qué relación tiene esto de los 3 días de oscuridad vaticinado y profetizado por Nostradamus, por Solaris Paravicinis, por los mayas, por los aztecas, por las tribus Hopi, por los Machu Picchu, por todos los diferentes profetas a lo largo de la historia? La Biblia en el Apocalipsis habla de esto mismo. Primera vez que tantas profecías coinciden, todas coinciden en un solo tema, igual que el calendario maya, que se dice que termina en el 21 de diciembre de 2012, no significando esto que sea el fin del mundo, sino que así es el calendario de ellos, ¿no? Lo cierto es que todo coincide y todo gira en torno a estos 3 días de oscuridad que se dice que va a sufrir el planeta entero. Se presume que puedan ser tormentas solares, que va a llegar a un máximo solar, lo llaman por el fenómeno máximo solar, y esta noticia está saliendo aquí en aporrea.org. Venimos nosotros tratando este tema hace 2 años, con la esperanza de que por fin algún día lo tocaran, y ya está saliendo a la luz pública. Y dice que la tecnología moderna va a ser severamente afectada debido al fenómeno. Por el fenómeno máximo solar, científicos se preparan para una gran catástrofe y un gran apagón de la comunicación satelital. ¿Tú sabes lo que significa esas pocas palabras? Yo lo voy a dejar ahí con ellas porque son bastante. Marean, empalagan bastante al decirles que por un fenómeno de máximo solar, científicos se preparan para un gran apagón comunicacional satelital. Eso significaría que se materializan esto de los 3 días de oscuridad. Quería darles este abreboca antes de recibir al invitado, para que estén pendientes, pues, que vamos a tener ese programa 3 días de oscuridad, del 21 de diciembre del 2012, qué hay detrás de esto, por qué las profecías, qué se trata todo esto, por qué las aves muertas, por qué los peces muertos que están apareciendo nuevamente, por qué los sonidos, extraños sonidos, los llaman sonidos apocalípticos, lo llaman los sonidos del apocalipsis. En el cielo volvieron a reaparecer nuevamente en diversas partes de Estados Unidos y de Europa. Nosotros vamos a identificar, y al regreso vamos a estar con nuestro invitado, el amigo Omar Solórzano. Yo lo llamo el síndico 1900 siempre, porque va a ser siempre recordado. Mira, el síndico 1900 siempre, ¿no? Ya volvemos. Coordinador general del partido Podemos, ¿no, Omar? Ya estamos en el aire. Al día. Bienvenido, se soltó ahí algo. Bienvenido, aquí estamos saliendo en vivo, gracias por preferirnos a esta hora. Omar Solórzano, yo decía síndico 1900 siempre porque le recordamos por su gestión como síndico. No nos cabe la menor duda, pero es abogado de profesión, además coordinador hoy por hoy, coordinador general del partido Podemos aquí en Anaco. Bienvenido.
Muchas gracias, Rubén. Gracias por brindarme nuevamente la oportunidad. Mucha tela que cortar, claro, sobre que todo sí, con las elecciones de dirigirnos a toda tu audiencia, a todos los usuarios y usuarias de este canal que, bueno, sintonizan para enterarse de los asuntos no solamente locales, ¿no?, sino la proyección mundial que tú le das al tema de la noticia. Me parece muy interesante. Y nosotros hoy queríamos hablar contigo, por eso te invitamos, insistimos en que vinieras, para ver qué lectura le podemos dar nosotros a esto, porque amanecimos un buen día con el presidente Chávez dando la noticia previo a las elecciones regionales, dando la noticia de la gravedad de su enfermedad y tenía que ser nuevamente intervenido. Esto causó un impacto mundial, porque Chávez es noticia mundial, causó un impacto mundial. Llegamos a las elecciones, él está allá, fue operado, hagamos un paréntesis con ese tema, y nos vamos directamente a las elecciones regionales. Llamamos a elecciones, fueron los candidatos, fueron todo el mundo a votar, y PSUV arrasó en toda Venezuela. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Bueno, en primer lugar, Rubén, déjame decirte que como ciudadano, como venezolano, que soy, de verdad que me siento muy orgulloso de la participación que el pueblo venezolano ha tenido. Nosotros tenemos que destacar que cada vez que nosotros vamos a un evento electoral como este, estamos haciendo uso y ejercicio de lo que establece el artículo 5 constitucional. La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio, ¿no?, de manera indirecta, y bueno, la ejerce directa desde el punto de vista de la participación. El ejercicio pleno de la soberanía está contemplado en nuestra Constitución y se desarrolla pues con la participación política, ¿no? Es el ejercicio de la ciudadanía. La ciudadanía no es más que el vínculo político que existe entre el ciudadano y el Estado, y esa ciudadanía tenemos que ejercerla. Como decía Bolívar, para tener república tenemos que formar a los republicanos. Nosotros, para tener patria, para tener un Estado, ¿no?, democrático, social, de derecho y justicia, tenemos que tener ciudadanos y ciudadanas, pero ejercer la ciudadanía implica asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros, el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, como por ejemplo el caso del derecho al sufragio, que está establecido en el artículo 5, en el artículo 70, en el artículo 62 constitucional, que tiene que ver con la participación del pueblo en los asuntos públicos. Anteriormente, Rubén, la única manera de participar en los asuntos políticos del país era simplemente ir a votar. Una forma de participar dentro de nuestro sistema constitucional, dentro de nuestra democracia participativa y protagónica, es el ejercicio del voto. No es el más importante, es uno de los fundamentales para nosotros poder expresar esa voluntad y de elegir a nuestros representantes y a nuestros delegados ante los distintos cargos de elección popular. Eso, en primer lugar, tenemos que destacarlo y tenemos que todos los días ser, digamos que, defensores del ejercicio pleno de la soberanía y el ejercicio pleno de la ciudadanía. ¿Qué cosa? El presidente Chávez gana nuevamente las elecciones, se hace presidente, y entonces ahora se llaman elecciones regionales para luego elecciones municipales. Entonces hay algo que yo no entiendo: ¿cómo puede haber ese grado de abstención de la oposición cuando que gana la presidencia Chávez y la oportunidad de oro que tienen para participar masivamente no participan? Porque de hecho ahí está, el triunfo es del PSUV, de la corriente del presidente Chávez. Entonces la oportunidad de oro que tenían para continuar, como decían, hay un camino, bueno, vamos a seguir construyendo ese camino, en esa dirección. Entonces ahora no van a votar. Bueno, esto es un tema de constancia en primer lugar, ¿no? Pero viste, sí, una cosa, claro. A mí me parece curioso, me inquieta esto de que hay tal grado de oposición a Chávez y las gobernaciones, los candidatos a gobernación del PSUV son Chávez y arrasaron en toda Venezuela. Entonces, ¿cómo es esto? Si hace unos meses tenías oportunidad de acabar con Chávez y su proyecto, y gana Chávez, y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, fíjate tú, Rubén, en primer lugar, a nosotros no es que no nos sorprende la victoria revolucionaria en los estados que ha ocurrido, porque nosotros hemos trabajado para ello. Nosotros sí nos hemos organizado, hemos asumido pues la campaña con mucha pasión, con mucha sistematización, con mucha organización para garantizar la victoria contundente que obtuvimos el pasado 16 de diciembre. La oposición anda asombrada, inclusive tú ves a sus dirigentes acusando
a sus seguidores de que son los responsables, que son irresponsables. Bueno, reclamándole que no fueron a votar. Que no fueron a votar. Pero bueno, yo encontré a Ana Martínez, perdóname, la candidata. Ajá. La encontré indignada. Yo quería traerla hoy también aquí un debate. No, bueno, pero tendrían Ana, ellos. Está bien, fíjate, por eso. ¿Por qué no fueron a votar? Fíjate tú, ¿no? Por eso yo comienzo la entrevista haciendo referencia al artículo 5 constitucional y lo que tiene que ver con el tema de la participación y el derecho al sufragio, porque eso es un derecho constitucional. En Venezuela el voto es un derecho, pero también es un deber, a pesar de que no existe ningún tipo de penalización o de sanción por el hecho de no ir a votar, porque es un acto ético, moral, ético, por supuesto, por ti mismo, por tu patria. es una situación, oye, muy individual de cada persona, del ejercicio de su soberanía y de la ciudadanía, pero porque vuelvo y repito, de la conciencia. Nosotros tenemos que tener la cultura, y yo creo que hacia allá hemos avanzado. El venezolano hoy día participa. Si comparas las elecciones en la Cuarta República, los niveles de participación eran muy por debajo del 50%. La participación en las elecciones presidenciales llegó al 82%. Histórica participación, donde se debatieron dos modelos de país. Quedó claramente determinado que la mayoría de los venezolanos apuestan por la revolución, por el liderazgo del presidente y por el socialismo. Eso quedó evidenciado. Ahora, ¿qué pasa en las elecciones regionales? Mira, consolidada la victoria del presidente Chávez el 7 de octubre, evidentemente los candidatos de la revolución a las distintas gobernaciones son cuadros políticos, curtidos, ¿no? Durante todo un proceso de formación, durante la lucha revolucionaria. Por ejemplo, en el estado Anzoátegui nosotros tuvimos el mejor candidato, sin menospreciar los demás candidatos de las distintas gobernaciones a nivel nacional, pero en el caso nuestro nos sentimos muy orgullosos de tener como gobernador, en este caso como gobernador ya electo, en el día de hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, va a estar siendo proclamado por el Consejo Nacional Electoral nuestro gobernador Aristóbulo Isturiz. Bueno, porque ha sido un hombre con una lucha constante, con un criterio objetivo, un criterio determinado por lo que tiene que ver con las luchas sociales, etcétera, ¿no? Es decir, hay una compenetración con el candidato a la gobernación, en el caso de Anzoátegui, y la propuesta, que no es una propuesta individual. Los candidatos de la derecha, los candidatos de la oposición en los distintos estados, bueno, se presentaron como alternativas individuales, ¿no? Como, digamos, liderazgos emergentes, con proyectos individualistas inclusive, poco para fraccionar la política nacional que viene adelantando el comandante presidente Hugo Chávez y la revolución. Y la gente eso no se lo come. Fíjate tú que el proyecto de los gobernadores no es el proyecto de un gobernador en particular, es el proyecto nacional Simón Bolívar. Son las líneas estratégicas y los 5 objetivos históricos que planteó el presidente en el marco de la campaña y que en este momento ya, tras haberse dado un proceso de discusión constituyente, va a formar parte del segundo plan de la nación, del 2013 al 2019. Nosotros nos enmarcamos allí. Nosotros no tenemos que estar inventando un plan distinto a ese, simplemente ejecutar lo que establece el Plan Nacional Simón Bolívar, que ya fue ampliamente discutido por el pueblo venezolano, y convertirlo en realidad en el Estado Anzoátegui. Sí, igualmente, para las alcaldías, cuando venga el proceso eleccionario de las alcaldías, bueno, ningún alcalde puede tener aquí un plan individual, tiene que sumarse y ponerse, alinearse con el Plan Nacional Simón Bolívar, el segundo plan socialista de la nación. Esto es una cuestión de percepción. Claro, cada gobernación, o pero mejor dicho, cada candidato a la gobernación de la oposición tiene un plan distinto, tiene un plan totalmente, inclusive desvinculado con el proyecto nacional. Si mayoritariamente el pueblo venezolano el 7 de octubre dijo sí al proyecto de revolución, al proyecto socialista que lidera el comandante presidente Hugo Chávez. 80 y pico % de participación. Bueno, el 82% de participación promediando a nivel nacional, en unos estados más que otros, pero ese es el promedio nacional de la participación. Dijo mayoritariamente, bueno, con más del 54, casi 55% de los votos, el presidente se alza nuevamente en la presidencia de la República, donde el pueblo asumió de que el proyecto nacional Simón Bolívar es la vía para resolver los problemas de la gente. Tan sencillo como eso. Y usted decía percepción porque el pueblo también lo percibió así. Claro, evidentemente. Entonces, claro, ¿qué pasa? La oposición le atribuye, ¿no?, su derrota a la abstención. Es muy fácil hacer eso, simplemente dejarle la responsabilidad a sus seguidores, que si se fueron de viaje, que si se fueron de parranda, que no asumieron su responsabilidad ciudadana. Entonces, bueno, de eso habría que dar una discusión. ¿Qué fue? Pero la abstención, déjame decirte, Rubén, que no solamente afectó del lado de la oposición, porque si nosotros hacemos el análisis de los votos, bueno, también dentro de los votos del chavismo nosotros sufrimos una disminución importante. Pero aquí subió Chávez. Sí, bueno, pero sí, aquí claro, pero nosotros hicimos el trabajo. Aristóbulo superó los votos aquí en Anaco de Chávez. Por supuesto, nosotros hicimos el trabajo. El trabajo se hizo, la campaña se dio en función de la gran victoria, movilizando a la gente, motivando a nuestra gente, activando nuestra maquinaria. Es decir, estas elecciones
tuvo una particularidad muy interesante, ¿no? Sobre todo porque sabíamos que los niveles de abstención iban a ser superiores, mucho mayor superiores a lo que vimos el 7 de octubre. Fíjate, en el estado de Anzoátegui, el profesor Aristóbulo Isturiz obtuvo 288.932 votos y Antonio Barreta Sira obtuvo 222.415, casi 70.000 votos de diferencia en el estado de Anzoátegui. En el municipio de Anaco, bueno, fue una paliza comunal, casi 6.000 votos de diferencia obtuvo el profesor Aristóbulo Isturiz con relación al candidato de la derecha, de tal manera que nosotros vemos allí cómo la gente, cómo el pueblo venezolano ha comprendido la necesidad de contar con un gobernador que esté alineado, que sea aliado del gobierno nacional y que, por supuesto, en vez de utilizar la gobernación del Estado como un instrumento para la conspiración, para evitar el desarrollo del país y para atacar los logros del gobierno nacional, se convierta en un instrumento para potenciar el desarrollo agroindustrial, petrolero, turístico que tiene el Estado de Anzoátegui, y como efecto va a ocurrir. Esa propuesta caló en la gente. Ellos no tienen por qué preguntarse qué pasó aquí, cómo es posible. Yo he escuchado unas declaraciones del señor Otto Padrón, ¿no? Otto Padrón Guevara, que fue gobernador, por cierto, impuesto en los años de la Cuarta República en el estado de Anzoátegui, y decía que este pueblo era un ingrato, que cómo era posible que iba a despreciar la oportunidad que tenía de elegir a un gerente, a un hombre de la talla de Antonio Barreto Sira. Bueno, insultando al pueblo, pues, ¿no? Y que eso formaba parte de la imposición que Chávez estableció en el estado de Anzoátegui, como que si Aristóbulo fue impuesto. Aristóbulo fue elegido por más de 288.000 votos en todo el estado de Anzoátegui, y eso tienen que respetarlo y tienen que reconocerlo. Si ellos no parten por reconocer eso, van a seguir perdiendo, van a seguir teniendo derrotas. Cuando él habla de imposición, cuando él fue el gobernador del estado de Anzoátegui, ¿quién lo eligió? Nadie, el dedo de un presidente adeco. Eso sí no era imposición. Entonces, el discurso que ellos dicen se les cae por su propio peso. No tienen moral, no tienen ética para hablar y mucho menos para tratar de insultar al pueblo, porque eligió a un hombre leal al presidente, a un revolucionario a carta cabal y un hombre que está, probado en cualquier cantidad de facetas de la vida política nacional, desde diputado al Congreso, al viejo Congreso, cuando fue diputado allá por la causa R, que levantó su voz y su voz se hizo sentir cuando los acontecimientos del Caracazo, cuando lo que ocurrió el 4 de febrero, cuando las devaluaciones, defendiendo al pueblo venezolano. Tiene 25 años trabajando, tiene 25 años de experiencia contundente. Alcalde de Caracas, ministro de Educación, en fin, Aristóbulo tiene un currículum impresionante desde el punto de vista político y gerencial, y nosotros estamos convencidos de que va a ser el mejor gobernador de toda Venezuela, porque bueno, además ha hecho un compromiso, no una promesa, un compromiso ha asumido Aristóbulo de ser y convertirse en el gobernador del poder popular. ¿Qué implica eso? Bueno, trabajar con las comunidades organizadas, con el poder popular. ¿Para qué? Para transferir competencias y recursos a las comunas, a los consejos comunales, para que el pueblo organizado tenga la posibilidad y el poder para resolver positivamente su entorno y su realidad. Vamos a cumplir compromisos de la planta y a la vuelta seguimos aquí conversando con Omar Solórzano. Alcaldía al Día. Garantizando la seguridad ciudadana de todos los habitantes del municipio de Anaco, el alcalde bolivariano Francisco Javier Solórzano entregó 10 nuevas unidades radiopatrulleras para la Policía Municipal. El acto de presentación de las unidades se realizó en el Boulevard Venezuela y estuvo encabezado por el primer mandatario local y el director de la Policía Municipal, comisario David Rodríguez, quienes, acompañados por los funcionarios de la institución policial y del Poder Popular, hicieron la entrega formal de los vehículos. Efectivamente nos encontramos el día de hoy entregando 10 nuevas unidades radiopatrulleras
a la ciudad de Anaco, nuestra policía municipal, porque forman parte de la política de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías a través del Ministerio de Interior y Justicia. Hoy estamos recibiendo estas primeras 10 patrullas. Esta forma es la primera etapa de una serie de dotación pues, que hemos venido haciendo de manera conjunta. La alcaldía del municipio de Anaco con recursos propios ha comprado 10 patrullas más que debemos estar recibiendo, Dios mediante, en el próximo mes de noviembre, además de 20 motos más. Pues. Esto forma parte del plan integral a través del plan Divisa en la conjunción de un esfuerzo pues, de un solo gobierno con el gobierno nacional y el gobierno municipal para darle a nuestro pueblo fundamentalmente nuestro compromiso, que es la sensación de seguridad, de tranquilidad, de esperanza y de compromiso para continuar nosotros mejorando la calidad de vida de nuestro pueblo. Aquí está un gobierno serio y responsable dando respuestas contundentes en materia de seguridad a todos los habitantes del municipio de Anaco. Alcaldía al día. Alcaldía al día. Garantizando la seguridad ciudadana de todos los habitantes del municipio de Anaco, el alcalde bolivariano Francisco Javier Solórzano entregó 10 nuevas unidades radiopatrulleras para la policía municipal. El acto de presentación de las unidades se realizó en el Boulevard Venezuela y estuvo encabezado por el primer mandatario local y el director de la policía municipal, comisario David Rodríguez, quienes acompañados por los funcionarios de la institución policial y del Poder Popular hicieron la entrega formal de los vehículos. Efectivamente nos encontramos el día de hoy entregando 10 nuevas unidades radiopatrulleras a la ciudad de Anaco, nuestra policía municipal, porque forman parte de la política de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías a través del Ministerio de Interior y Justicia. Hoy estamos recibiendo estas primeras 10 patrullas. Esta forma es la primera etapa de una serie de dotación pues, que hemos venido haciendo de manera conjunta. La alcaldía del municipio de Anaco con recursos propios ha comprado 10 patrullas más que debemos estar recibiendo, Dios mediante, en el próximo mes de noviembre, además de 20 motos más. Pues. Esto forma parte del plan integral a través del plan Divisa en la conjunción de un esfuerzo pues, de un solo gobierno con el gobierno nacional y el gobierno municipal para darle a nuestro pueblo fundamentalmente nuestro compromiso, que es la sensación de seguridad, de tranquilidad, de esperanza y de compromiso para continuar nosotros mejorando la calidad de vida de nuestro pueblo. Aquí está un gobierno serio y responsable dando respuestas contundentes en materia de seguridad a todos los habitantes del municipio de Anaco. Alcaldía al día. Conversando con Omar Solórzano de actualidad política, muy especialmente elecciones regionales, y del profesor Aristóbulo Isturiz, por quien sentimos profunda admiración y un gran respeto por su trayectoria política y su trabajo como docente, y una cantidad de cosas que hemos investigado porque uno respeta lo que conoce. Un poco de noticias, cómo ve el mundo la BBC de Londres, este diario de la web, que ustedes saben que es de la reina de Inglaterra. Es de estos reptilianos, de gente reptil, Anunnaki. El periódico de la BBC de Londres, su noticia más importante del día de hoy ha sido la salud de Chávez, vista desde Cuba. Esa es la noticia más importante. Y dice que corresponsal de la BBC de Londres en La Habana, Sarah Rainsford, cuenta su experiencia intentando saber sobre la condición del presidente venezolano y cómo se percibe el tema desde la isla. A una semana que se sabe de su salud. El chavismo prepara la vida sin Chávez. Ve la noticia de estos reptiles. El chavismo prepara la vida sin Chávez. Eso es una noticia que llega a todas partes del planeta, de aquí de la BBC. El mapa del chavismo socialista y los militares. Recuperación de Chávez será compleja y dura. Otro título que trae es Estados Unidos, el silencio de los líderes pro armas. Recuerden la masacre de Connecticut y todas estas muertes que se dan allá fenomenales, que insistimos nosotros, esto es producto del proyecto Mac Ultra, otro programa y otro tema. Otro artículo importante de acuerdo a la BBC de Londres, no sé por qué insisten en que nosotros nos convenzamos de que es el fin del mundo. Dice, el fin del mundo ha llegado, según los mayas galácticos. No se trata del final de todo, sino de un cambio. Los seguidores de los mayas galácticos piensan que el viernes comenzará una nueva conciencia humana,
Otra noticia importante de la BBC dice, en Londres se robaron todos los juguetes de los niños pobres de un hospital. Otra noticia, muere activista de derechos humanos civiles estadounidense Chase Hill Jr. Escuelas de Newton, que es lo de la masacre de Connecticut, 27 muertos, 20 niños y 7 adultos. ¿Podrá Estados Unidos prevenir otra masacre? Son las noticias de la BBC. Quería hacerles ese comentario, tú también, ¿no, Omar? Que abre la BBC con una de las noticias más importantes del día, el presidente Chávez, volviendo a Aristóbulo Istúriz. La oposición atacó mucho al profesor, satanizándolo y diciendo que él venía a destruir las alcaldías y las gobernaciones, que había que pulverizar alcaldías y gobernaciones. Como puedes ver tú esto, y entonces